Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos episodios del comentario de El Tao Te Ching, un libro maravilloso, si no lo conocéis, la base filosófica del taoísmo que estamos comentando para mm, comprender pues, un texto que nos ayuda al desarrollo de la conciencia en la vida actual. No es un libro que tiene muchísimos años, pero está en esencia muy es atemporal, digamos, y nos puede ayudar mucho a comprender aspectos importantes en el desarrollo de la conciencia. Bien. Hoy vamos a hablar del capítulo 8 o del verso número 8, que es un pequeño texto, ¿verdad? Pues muy largo. Y vamos a ir, como siempre, verso a verso. Bien, dice el capítulo 8, la forma suprema de bondad es como el agua. Y está hablando de la forma suprema de verdad, porque lógicamente está hablando de las cosas más importantes de la vida. No está hablando de pues, ni de negocios, ni de relaciones humanas, aunque el Tao Te Ching hemos visto en otros capítulos y en próximos capítulos también lo explora la relación la relación más bien de gobierno, ¿no? O las relaciones de orden social, las toca, pero en general son casi todos textos sobre lo más importante de la vida. Y dice, la forma suprema de bondad es como el agua. El agua sabe cómo beneficiar a todas las cosas sin combatir con ninguna. En realidad, si observamos uno de los elementos más fundamentales, aunque los 5 elementos, o sea, hay elementos, como sabéis, el agua, la tierra, el fuego, el aire, o sea, hay varios elementos esenciales que hacen viable que estemos vivos, la vida en la tierra, pero no se refiere al fuego como el elemento esencial de bondad, o por lo menos no todas las características del fuego, según el autor, se acercan a la bondad, pero sí que dice la bondad o el agua es la forma superior o la forma suprema, el elemento agua llega a todos los lugares. Y es verdad, sí, si os dais cuenta, el agua llega a todos los lugares. Hay agua H2O, ¿no? Como molécula en casi todas las formas, sobre todo en las formas de vida. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque dice, beneficia a todas las cosas, pero no combate a ninguna. Y eso es difícil como ser humano, porque esto es una referencia para nosotros, no para el agua, no para educar el agua, ni para educar a los animales, ni para educar a las plantas. Esto es un texto que nos está dando una guía a la humanidad. Bueno, eso pretende. Y dice, es la forma suprema de bondad, es como el agua, porque beneficia a todas las cosas sin combatir con ninguna. Si si hacemos un poquito una reflexión o un examen de conciencia, como dicen, es muy difícil llegar a estrategias para beneficiar a todos sin combatir con algo. Parece que como la vida es limitada, pues para dar este dinero lo tengo que quitar de aquí o para dar esto lo tengo que quitar del otro lado. Es decir, parece desde una vida o una mentalidad limitada hay que combatir. Es decir, existe la dualidad y hay que luchar. Desde la bondad suprema, porque dice la forma suprema de bondad, está hablando ya de un nivel de inteligencia supremo. Es decir, no es fácil, igual que no es fácil hacer reír, no es fácil ser bueno de la forma más superior. Se puede hacer un pastel de forma normal, muy bien y de forma excelente. Pues la forma de hacer bondad se puede hacer normal, muy bien o de forma excelente. Y la forma excelente es beneficiando a todos sin combatir, o aquí pone, sin combatir con ninguno, ¿no? Y eso es un buen punto de reflexión. Tendríamos que ver qué cosas hacemos sin combatir y qué cosas hacemos que implican un combate, una lucha, una queja, un rechazo a algo,
no me gusta algo, ¿ok? Entonces hay que revisar mucho esta frase porque está hablando de una cosa tan sencilla en dos y tan profunda a la vez, en dos líneas, que hay que reflexionar. Y luego dice, va a los lugares que todos desprecian, va a los lugares que todos desprecian. Pues como la Madre Teresa de Calcuta se puso a cuidar a los que todos despreciaban, que eran los leprosos en Calcuta en un momento dado, porque si no les amaba ella y no les atendía ella, ¿quién lo iba a hacer? Hoy en día hay mucha más conciencia y muchísimas más personas, individuos, organizaciones, ONGs, empresas, incluso gobiernos que atienden causas que los otros desprecian, que otros desprecian. ¿Por qué? Porque cada vez hay más conciencia. Pero es que es muy inteligente porque el agua efectivamente es el lugar donde llega, o sea, si vas a las cloacas hay agua, si vas a cualquier sitio del inframundo hay agua, ¿no? Entonces, inframundo, entendedme, es en los peores sitios es donde tiene que ir la mayor bondad, porque en los sitios donde hay más dolor, en las cárceles, en los prostíbulos, en los orfanatos donde hay niños abandonados, en donde hay guerras, en donde, o sea, en los sitios más bajos, cuando dice va a los lugares que todos desprecian, como el agua, claro, por la gravedad, va a los sitios más bajos. Pero a lo que se refiere, lógicamente, el autor, a los sitios que todos desprecian, son los sitios donde hay peor energía, menos amor, más ignorancia, más dolor, más sufrimiento, menos paz. Ahí es donde tiene que actuar la bondad suprema. Y luego dice, por ello está cerca del Tao. Está cerca, no es el Tao. El Tao aquí os recuerdo que es lo que en cristianismo se llama Dios. Bueno, es que no me voy a alargar con todas las religiones, pero es el concepto de Dios o en la naturaleza búdica en el budismo, o en el Corán Alá. Es decir, es el concepto de el ser supremo o la fuerza suprema. Eso es el Tao. Se acerca, nunca vas a ser el océano sin una gota, pero te vas a acercar a la esencia de mar o de océano manifestando tu bondad suprema más que si te acercas a otro tipo de combinación que no sea H2O, ¿no? Que es la gota del océano. Y dice, por ello, al escoger tu morada, has de saber cómo no apartarte de la tierra. Es decir, escoge una casa, pero no te montes un castillo y te separes de la tierra. No te separes de la tierra, pero literalmente. Es que hay gente que tiene un tipo de vida en que ya no aprecia un paseo, en que ya no tiene tiempo para estar descalzo en una playa o estar descalzo en la hierba, hacer una voltereta en la hierba o, o caminar descalzo por algún sitio de verdad natural. Y dice, has de saber cómo no apartarte de la tierra. ¿Por qué? Porque la gente empieza a elevarse, elevarse, elevarse y no tiene los pies en la tierra. Luego dice, al cultivar tu mente has de saber cómo bucear en las profundidades ocultas. ¿Por qué esto? Porque la mente es una herramienta muy potente, yo siempre lo digo a mis estudiantes, a los coaches, a toda la gente que trabaja conmigo, la mente es una herramienta maravillosa, pero hay que bucear en las profundidades del inconsciente para que no te arrastre las mentiras que hay en el inconsciente y cada vez nos vayamos asociando más a la verdad. Luego dice, al tratar con los demás has de saber ser amable y bondadoso, que eso es importante. Bondadoso es el contenido, amable es el continente. El contenido es una buena intención, pero si quieres dar a alguien una buena intención y le das una torta o le gritas o le pegas, pues eso tampoco es un buen envoltorio, porque ya se pierde el contenido en la forma tan inapropiada. Luego dice, al hablar has de saber medir tus palabras. La palabra al final es el envoltorio del contenido que estás diciendo, del mensaje.
Si tú hablas mal o hablas con palabrotas o insultas a la gente o gritas o no estás dando esa, ¿no? Dice, esa medida de las palabras. Luego dice, al gobernar has de saber cómo mantener el orden y la jerarquía. Cuando uno gobierna, sea gobierna una empresa, gobierna una casa, gobierna una ciudad, gobierna un pueblo, gobierna un estado o gobierna una organización. Hay un orden y una jerarquía y el gobernante tiene que saber el orden y la jerarquía y no poner a gente que está muy involucionada por delante de la gente que está más evolucionada, porque entonces va a ir donde va a ir la empresa, la organización, la ciudad, el pueblo o la familia. Entonces la jerarquía es importante, la jerarquía en el sentido de quién sabe más está por encima, pues si no, pero el gobernante es el que decide y tiene que estar muy alineado con el que tiene que ser muy sabio, porque para gobernar tienes que ser muy sabio. Y luego dice, al administrar has de saber ser eficaz. Una cosa es gobernar, que es ordenar, y otra cosa es gestionar. Y al gestionar tienes que saber ser eficaz. No puedes perder los recursos, no puedes perder el dinero, no puedes perder el tiempo, no puedes perder la energía, no puedes hacer perder el tiempo de la gente. La gente y el tiempo es oro, es la vida. Eso es lo más importante, no es el dinero, es la vida. Porque mañana lo mismo no estamos aquí ninguno. Entonces, el único recurso desde luego, en donde no podemos asegurar que vamos a tener mañana es nuestro propio tiempo, nuestra propia vida. Y eso no tiene precio. Y luego dice, cuando actúes has de saber escoger el momento oportuno. Eso es muy importante. Es qué dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, cuándo actúas, cuándo escribes, cuándo hablas, cuándo callas. Porque cada momento tiene un orden también, hay una energía, hay un, un porqué. Y cuando dices una cosa en un lugar, en un momento donde no la tienes que decir, pierdes la potencia y la eficacia del mensaje. Y luego dice, si no luchas contra nadie, estarás libre de todo reproche. Esta frase me parece fantástica. Si no luchas contra nadie, estarás libre de todo reproche. Y el reproche al final es otro u otras personas que han visto que se podía hacer mejor. Porque pensar que uno es muy inteligente es una de las cosas más estúpidas que podemos pensar. Porque uno es muy inteligente a lo mejor en una parte, pero hoy en día las personas no brillan por su inteligencia. Tampoco quiero decir que brillen por su ignorancia, porque también quedaría un poco ridículo, pero los errores se ven. Entonces, hagamos las cosas con inteligencia y bondad. Entonces, si no eres inteligente, porque pensar que uno es muy inteligente, ya digo, es de tontos, siempre que sepas que siempre va a haber más alguien más inteligente que tú. Entonces, si eres inteligente, pues lo puedes hacer bien o mal, pero si estás asociado con la bondad suprema, como dice este verso, nadie te puede decir, bueno, lo has hecho mal, porque siempre tienes una buena intención. Entonces, la inteligencia no se puede trabajar. El coeficiente intelectual, quiero decir, pues yo a lo mejor no puedo hacer fórmulas matemáticas como Einstein, pero yo sí puedo usar mi inteligencia X limitada o mejor en otras cosas que Einstein o que la Madre Teresa de Calcuta o que otra persona y con la inteligencia, pero trabajando la bondad suprema, yo doy lo mejor de mí, es mi esencia. Así que, bueno, pues espero que os haya quedado claro. Es un capítulo muy largo y muy interesante. El capítulo próximo, el 9, es más cortito y espero que podáis reflexionar y meditar sobre este concepto. Os mando un abrazo muy fuerte a todos y hasta la próxima.